Cuando Laura regresaba a casa de su paseo, comenzaron a caer gotas de lluvia, marcando el inicio de un día sombrío. Sin embargo, el clima no era lo único que llamó la atención de Laura al llegar a su puerta. Allí, en la veranda, se encontraba un gato frágil y desnutrido, rascando desesperadamente la puerta, como si suplicara ayuda. Los lastimeros maullidos del gato resonaron con la naturaleza compasiva de Laura. Sin pensarlo dos veces, decidió no hacer caso omiso al animal que sufría. La lluvia se intensificó y el gato, decidido a encontrar refugio, siguió a Laura dentro de su hogar. La mujer no podía dejar al gato afuera en tal condición, así que dejó entrar al animal, cerrando la puerta detrás de ella. Al observar más de cerca a su inesperado huésped, Laura se conmovió con la escena. El gato, al que llamó Bones, era en efecto un mero esqueleto cubierto de pulgas. El pelaje del animal estaba enredado y sucio, una infección devastaba su boca, y se tambaleaba con cada paso. Bones era un testimonio viviente de las dificultades de la vida en las calles. Laura, que ya llegaba tarde al trabajo, se enfrentó a un dilema. Sin embargo, la calidez de su corazón prevaleció sobre el reloj que tic-tac. Tomó la decisión espontánea de acoger a Bones, proporcionándole una cama cómoda, un baño caliente y una comida muy necesaria. Cuando el hambre del gato se satisfizo por primera vez en mucho tiempo, un ronroneo emanó de ella, llenando la habitación con un nuevo sentido de esperanza. Inicialmente dudosa de añadir otro miembro a su familia felina, Laura no pudo resistir la insistencia de Bones. Resultó que Bones no era el primer gato callejero en encontrar consuelo en el hogar de Laura. Ella había acogido anteriormente a un gato de 26 años llamado Thomas de un refugio local. El hogar de Laura se había convertido en un santuario para los abandonados y un refugio para los que lo necesitaban. Mientras Laura cuidaba de Bones, los lugareños compartieron historias sobre haber visto al gato vagar por las calles durante varios años. Bones incluso había estado en el control de animales, donde fue esterilizada. A pesar de su renuencia a acoger otro gato, Laura se encontró en el centro de un esfuerzo comunitario para ayudar a Bones. Los voluntarios se comprometieron a apoyar el tratamiento del gato, y Laura aceptó acoger a Bones hasta que se pudiera encontrar un hogar permanente. La 11 desnutrida gata callejera de 10 años, que pesaba solo 2 libras esterlinas, ahora llamada Bones, enfrentaba un viaje de sanación. Los exámenes médicos revelaron que Bones sufría de una infección de vejiga y un trastorno tiroideo, condiciones que probablemente la habían atormentado durante años. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.